Ahora, esta C mayúscula es de costo marginal. ¿Cómo voy a sacar el costo marginal? Pues va a ser la derivada del costo de la función de costo que ya hemos estado hablando con respecto a la derivada de una unidad de producción. ¿Sí? Entonces, me dice cómo cambian los costos cuando cambio las unidades de producción. Para eso me interesa conocer cómo derivar esto. Vamos a ver el concepto matemático o la descripción matemática de la derivada. Pues supongamos que ustedes tienen allí una función. Voy a remarcar de nuevo la línea. Sí, bueno, creo que ahí se ve mejor. Bueno, y a mí me interesa conocer el cambio de esta función de un punto a otro, pero recuerden que son cambios tan pequeños que yo voy a necesitar la idea de hacer un límite. Primero voy a tomar un cambio grande. Entonces voy a poner el primer punto, entonces el eje X. Este va a ser mi primer punto X. Voy a sacar la pendiente o bien la inclinación de esta gráfica tomando en cuenta dos puntos. Este punto yo le voy a poner X más delta X, porque aquí hay una distancia. Esa distancia yo le voy a poner delta X. ¿Y quién va a ser delta X? Esta función me representa una resta. Entonces, va a ser x2 menos x1. Es decir, si ustedes estuvieran en un eje de coordenadas y empezaran a hacer una carrera, por ejemplo, este es el 0, ustedes están aquí parados y están en el 1 y luego van a correr y van a llegar al 5, por ejemplo. ¿Cómo van a sacar la distancia? Desde el 1 hasta el 5 tienen que hacer una resta. ¿Qué harían? Pues 5 menos 1, 4. Quiere decir que la distancia que ustedes avanzaron fue de 4 unidades. Si se fijan, es lo que estamos haciendo con esa delta. x2, 5, x1, 1, 5 menos 1, 4. Entonces, esta delta me representa esta distancia, por eso se le llama delta. Igual voy a tener un delta x y aquí un delta y del eje y. ¿Sí? Ustedes ya saben evaluar las funciones en el punto. Si este es el punto x, esta sería la función f evaluada en el punto x. ¿Cómo voy a conocer este otro punto? Pues sería la función f evaluada en x más delta x. Y así yo voy a poder conocer el valor de este ángulo, que es el valor de mi pendiente. La pendiente sería si ustedes recuerdan, en el otro video les dije que esta pendiente, la letra M, me representaba la inclinación de esta recta. Aquí la pendiente es positiva, dijimos que eso representaba aumento, ganancia, crecimiento. ¿Sí? Entonces, esta pendiente va a ser positiva. ¿Cómo la voy a obtener? Dividiendo delta Y entre delta X, que ya dijimos que delta Y y delta X son unas restas. Bueno, si yo quiero medir el punto, la pendiente, en un solo punto yo tengo que hacer una operación que se llama límite.
que me va a permitir hacer cambios tan pequeños que van a ser instantáneos. Yo con esta expresión no puedo sacar el límite porque los puntos están muy retirados entre sí. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a acercar este punto, este punto, este punto, este punto, hasta el primero. No lo voy a juntar completamente porque si lo junto ya sería el mismo punto. Pero son cambios tan pequeños que tienden a cero, no son cero. Tal vez la x, la distancia va a ser 0.000000001. ¿Sí? Es un número tan pequeño que tiende a cero, pero no es cero. Entonces, eso es un límite. Es analizar funciones cuando los cambios o los márgenes de tiempo son muy pequeños, son instantáneos, no son cero, son muy pequeños. Y eso me va a permitir analizar el comportamiento de funciones. Entonces, yo voy a tomar el límite de la pendiente. El límite de delta y entre delta x cuando delta x tiende a cero. Se suele utilizar esta expresión, delta x, sí, delta x y luego una flecha y un cero quiere decir que tiende a cero, es decir, que es un cambio muy, muy pequeño. Voy a borrar un poquito para tener más espacio aquí. Bueno, nada más voy a borrar acá. Si yo me voy a las variables y delta y la defino como f de x y f de x más delta x, que son mis dos puntos, yo voy a llegar a esta expresión. El límite de f de x más delta x menos f de x entre delta x cuando delta x, es decir, la distancia entre los puntos se hace muy, muy pequeña. Cuando esta distancia se hace pequeña, esto va a ser el límite de una función. Y cuando en especial yo estoy hablando de gráficas y de pendientes, es decir, de la inclinación de mi gráfica, esto se va a convertir en una derivada. Entonces la derivada me va a representar también la pendiente de una gráfica. Entonces matemáticamente una derivada es una pendiente, es decir, qué tan inclinada está mi gráfica. Y esto me va a permitir saber si mi función está incrementando, si yo tengo ganancias o por el contrario, si yo tengo pérdidas. Vamos a borrar aquí. Voy a dibujar una parábola. Ustedes ya saben cómo es una parábola. Entonces tengo y es igual. Bueno, vamos a dejar el 2. 2x cuadrado. Bueno, por tener este exponente cuadrado, yo sé que es una parábola, yo sé que es una línea, una curva, perdón, que tendría esta forma. Bueno, si yo evalúo la derivada, tengo derivada de 2x cuadrada con respecto de x, voy a dejar este 2. Y por la regla de la derivada, este exponente 2 lo voy a bajar. Entonces voy a escribir otro 2. ¿Sí? Y le voy a restar 1 a este exponente. Sería 2 menos 1, 1. Tendría x a la 1, pero el 1 no lo escribo. Entonces la derivada sería 4x. Y 4x
es un número positivo. Como es un número positivo, lo que me quiere decir es que su pendiente va a ser positiva, es decir, es una curva que está incrementándose. Entonces, para eso me van a servir las derivadas, para analizar el comportamiento de funciones y ver si son crecientes o decrecientes. Y a partir de ahí, yo voy a entrar a la parte que se llama procesos de optimización. Entonces, nosotros queríamos saber lo que era un límite para definir una derivada. Y ya con las derivadas, yo voy a poder analizar el comportamiento de funciones. Voy a anotar todas las expresiones que se tienen para denotar una derivada. Una muy usual es así. No se ve bien eso. F' de X. ¿Sí? Pero yo tengo más notaciones de la derivada. Por ejemplo, esto va a ser igual a Y' de X va a ser igual a Y', es decir, sin denotar la función, nada más la variable y una pequeña coma arriba, va a ser igual a la derivada de X de la función. También puedo tener derivada de la función con respecto de X, o bien derivada de Y, porque una función también la puedo poner como una Y, con respecto de X, o bien puedo poner Y una raya abajo. ¿Sí? Entonces, si ven, yo tengo muchas maneras de denotar la derivada.